En la película Distrito 9 del año 2009, la humanidad no recibe a los extraterrestres con una guerra ni con una batalla por la supervivencia. Los recibe con miedo, burocracia, con cámaras de televisión y con una mezcla de curiosidad, desprecio y oportunismo. La gigantesca nave alienígena no aparece sobre Nueva York ni sobre Londres, ni sobre una capital militar del mundo. Se detiene sobre Johannesburgo, en Sudáfrica, como si la película quisiera dejar claro desde el primer momento que esta no sería una historia tradicional de ciencia ficción, sino una herida social disfrazada de contacto extraterrestre. Durante meses, la nave permanece suspendida en el cielo sin emitir señales claras, sin abrir sus puertas y sin mostrar ninguna intención de ataque, dejando a los gobiernos expectantes, la población inquieta y los medios convierten el fenómeno en un espectáculo mediático. Pero cuando finalmente los humanos deciden abrirse paso cortando la estructura de la nave, no encuentran conquistadores, exploradores ni seres superiores. Ellos encuentran algo mucho más extraño y perturbador. Más de 1 millón de alienígenas enfermos, desnutridos, confundidos y completamente incapaces de organizarse por sí mismos. Estas criaturas serían conocidas de forma despectiva como prawns o langostinos, aunque el término no hacía referencia a un crustáceo real. En Sudáfrica la palabra alude al llamado Parktown prawn, un grillo grande y desagradable para muchos habitantes de Johannesburgo, considerado casi una plaga doméstica. Por eso desde el inicio, el nombre no solo describe su apariencia insectoide, sino también la manera en que los humanos deciden mirarlos, no como visitantes, ni como refugiados, ni como una civilización perdida, sino como una presencia incómoda, que debía ser contenida, aislada y apartada del resto de la sociedad. El gobierno sudafricano, incapaz de comprenderlos y al mismo tiempo presionado por la opinión pública, los traslada a un campamento improvisado bajo la nave. Ese lugar debía ser temporal, una zona de asistencia humanitaria, mientras se decidía qué hacer con ellos, pero con el paso de los años, el campamento se transforma en un gueto militarizado, marcado por la pobreza, la corrupción, el tráfico de armas y la explotación. Así nace el Distrito 9. Lo más inquietante es que los prawns no son solo seres salvajes en el sentido estricto, son una especie inteligente, ya que es obvio que tienen lenguaje, emociones, tecnología avanzada, armas imposibles de replicar por la ciencia humana y una biología extremadamente compleja. Sin embargo, la mayoría parece actuar como una masa desorientada. Muchos no entienden su situación, no reaccionan con una lógica común y se dejan manipular por los humanos, que los estafan con comida de gato, carne podrida o promesas falsas. Esa contradicción es una de las claves de la película, porque ¿cómo puede una especie capaz de construir una nave intergaláctica terminar viviendo entre la basura, comiendo desperdicios y cambiando armas avanzadas por latas de comida? La respuesta no está solo en su inteligencia individual, sino en la estructura de su sociedad, ya que los prawns no funcionan como los humanos. Su civilización parece estar organizada de forma más jerárquica en el sentido biológico, como una colmena donde cada individuo cumple una función determinada. La nave que llegó a la Tierra no era necesariamente toda su civilización. Varias teorías apuntan a que era una sección desprendida de una estructura mayor, posiblemente un módulo separado de una nave principal. Dentro de esa sección viajaban principalmente trabajadores, técnicos, soldados y seres de baja casta. Pero algo ocurrió durante el trayecto. La figura superior que debía dirigirlos, una especie de líder o individuo real, murió o desapareció, y al perder esa guía, toda la colonia quedó mental y socialmente paralizada. Por eso los prawns que los humanos encuentran dentro de la nave no parecen invasores, parecen supervivientes. No saben qué hacer, no tienen acceso completo a su propia tecnología y no cuentan con la capacidad colectiva necesaria para reorganizarse. Son parte de una civilización avanzada sí, pero han quedado separados del cerebro que les daba dirección. La teoría más sencilla sería pensar que los prawns eran esclavos, transportados por otra especie y que tras un accidente fueron abandonados en la Tierra. Esta idea surge porque la nave parece más un enorme carguero que una nave militar o de exploración. En la película no se ven señales claras de ningún tipo de lujos, no se muestran zonas sociales y la mayoría de los alienígenas parecen demasiado desorientados como para ser los creadores de semejante tecnología. Además, el fluido negro que aparece en la película tiene la capacidad de alterar el cuerpo de Wikus, transformándolo progresivamente en uno de ellos. Por eso muchos han imaginado que quizá los prawns no nacieron así, sino que fueron creados o modificados de manera premeditada, o simplemente hubo una fuga de este líquido.
Sin embargo, la explicación más coherente con lo que muestra la película y con el material asociado a su desarrollo es que los Prawns sí pertenecen a una civilización propia, una civilización extremadamente avanzada, pero también profundamente dependiente de su estructura interna. La nave habría salido de una región lejana del espacio, posiblemente otra galaxia o de un sistema muy distante, en una misión de exploración, recolección de recursos o expansión. El planeta de origen de los Prawns se menciona como un mundo con varias lunas, más grande que la Tierra y con condiciones ambientales más compatibles con la vida de esta especie. El hecho de que puedan respirar nuestra atmósfera indica que su biología se desarrolló en un entorno con ciertas similitudes al nuestro, aunque su fisiología sea bastante diferente. Los Prawns son bípedos, altos, fuertes y cubiertos por un exoesqueleto oscuro, con tonos verdosos, azulados o anaranjados, según el individuo. Su altura parece rondar entre los 2 metros y poco más de 2 metros y medio, lo que los hace claramente más grandes e intimidantes que un ser humano promedio. Su rostro combina rasgos insectoides con una expresividad sorprendentemente humana. Tienen antenas, mandíbulas externas, placas móviles y pequeños apéndices faciales que pueden funcionar tanto para alimentarse como para comunicarse, dándoles una apariencia entre insecto, crustáceo y una criatura humanoide. Sus manos tienen 3 dedos, pero son lo bastante precisas como para manipular la tecnología compleja. Su fuerza física supera ampliamente la humana. En la película se muestra que pueden lanzar a un soldado con facilidad, romper armas con un golpe y resistir condiciones que matarían a una persona normal. Pero su apariencia quitinosa y resistente contrasta con su vulnerabilidad. Muchos de ellos viven aterrados, confundidos o resignados. Otros se vuelven agresivos por hambre, por estrés o por abuso constante. Su comportamiento no puede entenderse sin tomar en cuenta los 20 años de abandono en el Distrito 9, porque estos no parecen ser una especie naturalmente acostumbrada a no tener jerarquía. Son criaturas rotas, obligadas a vivir en un basurero urbano, sometidas por una humanidad que no se interesa en comprenderlas, sino en aprovecharse de ellas. Su alimentación también revela mucho sobre su condición. Los Prawns son principalmente carnívoros y pueden consumir carne cruda, carroña y distintos materiales orgánicos, incluidos el caucho y materiales a base de petróleo. En la nave probablemente se alimentaban de criaturas o insectos criados específicamente como fuente de comida, pero tras quedar varados, esa cadena de suministro desapareció. En la Tierra tuvieron que adaptarse a cualquier cosa disponible: basura, restos animales, neumáticos, jabón, aceite de motor, huesos, animales callejeros, carne vendida a precios abusivos y sobre todo comida de gato. Esta, específicamente, se vuelve una especie de droga para ellos. No está completamente claro si se trata de una reacción química, una preferencia sensorial o una combinación de olor, grasa, textura y proteína que estimula su sistema nervioso, pero en el Distrito 9, esa debilidad es utilizada como herramienta de control. Los humanos la convierten en moneda de cambio, los criminales se aprovechan de ella para obtener armas alienígenas, y los propios Prawns, desesperados por conseguirla, terminan entregando tecnología que vale millones por unas cuantas latas. Esta degradación social no demuestra que sean inferiores, demuestra lo que ocurre cuando una especie inteligente es reducida a poco más que refugiados salvajes, a merced del hambre, del aislamiento y del oportunismo. La película usa esa imagen para mostrar cómo una sociedad dominante puede convertir la necesidad de otro grupo en una forma de esclavitud moderna. Pero la pregunta central es qué ocurrió realmente dentro de la nave antes de su llegada a la Tierra. Todo indica que hubo una crisis, ya sea biológica como una fuga del combustible mutagénico, o estructural, que mató a la figura de mando y dejó al resto de la tripulación sin dirección. Si los Prawns funcionan como una sociedad de castas, la muerte de su líder no solo sería una pérdida política, sino una catástrofe neurológica y social. Los trabajadores no estaban diseñados para tomar decisiones estratégicas. Los soldados podían proteger, pero no reorganizar una civilización, y los técnicos podían reparar sistemas, pero no necesariamente comandar a toda la colonia. Y los individuos de bajo rango no tenían acceso total a las zonas críticas de la nave. Esto explicaría por qué cuando los humanos finalmente entran en la nave, encuentran a los alienígenas encerrados, hambrientos y enfermos. No estaban esperando para atacar, estaban atrapados dentro de sus propios sistemas. Muchas compuertas no podían abrirse porque los individuos presentes no tenían la autorización biológica necesaria, ya que su tecnología parece reconocer el ADN, jerarquías internas y quizás señales bioquímicas específicas. Sin los individuos correctos,
La nave dejó de ser un vehículo de escape y se convirtió en una prisión. En algún punto, la nave debió activar protocolos automáticos de emergencia. Si una enfermedad o contaminación interna mató a la figura superior, el sistema pudo liberar parte del fluido alienígena para estabilizar la población. Ese líquido negro es una de las sustancias más importantes de Distrito 9, porque funciona al mismo tiempo como combustible, interfaz tecnológica y agente biológico capaz de reescribir organismos vivos. Por eso cuando Wikus entra en contacto con él, no muere simplemente por una infección, su ADN empieza a ser reconfigurado, hasta hacerlo compatible con la biología Brown. Primero cambia su brazo, luego su cuerpo comienza a adaptarse desde dentro, y finalmente la transformación avanza como una conversión física completa. Esto también explica por qué las armas alienígenas solo pueden funcionar en manos de los Browns o de alguien con suficiente ADN Brown activo. La tecnología de esta especie no separa a las máquinas y organismos vivos, como lo hacen los humanos. Sus armas, naves y casi toda su tecnología son biomecánicos y están construidas para leer la vida, no solo comandos. Por esto no obedecen a cualquiera. Primero necesitan reconocer una firma biológica. Por eso, la MNU, la corporación encargada de controlar a los alienígenas, no puede usar el arsenal, a pesar de tenerlo almacenado. Para esta corporación, los Browns no son refugiados, son una oportunidad económica. Sus armas representan un mercado militar incalculable. Ellos saben que una pistola alienígena puede destruir un cuerpo humano de forma instantánea. Uno de sus exotrajes puede convertir a un solo usuario en una unidad de combate superior a cualquier soldado convencional. Sus sistemas de energía, sus proyectiles y su tecnología de defensa están muy por encima de lo que la humanidad puede producir. Pero nada funciona con el ADN humano, por eso la MNU comienza a experimentar con ellos. Primero intentan manipular las armas, desmontarlas o reprogramarlas. Luego estudian a los Browns, diseccionan sus cuerpos, analizan sus tejidos y buscan la forma de forzar la compatibilidad. Finalmente, llegan a métodos más brutales, pruebas con embriones y experimentos de hibridación. La película nos muestra laboratorios donde se almacenan restos de tecnología, huevos, cuerpos y armas, dejando claro que ese lugar no es un centro de investigación humanitaria, sino una fábrica de explotación. Cuando Wikus se contamina con el fluido, la MNU encuentra por accidente lo que llevaba años buscando, un humano que puede activar el armamento Brown. Para la corporación, Wikus dejó de ser un empleado o incluso una persona, ahora se había convertido en una oportunidad estratégica, de vuelta con los extraterrestres. La biología reproductiva de los Browns también contribuye al miedo que los humanos sienten hacia ellos. La película muestra que ponen huevos y que esos huevos pueden desarrollarse conectados a una fuente de nutrientes, generalmente carne, aunque no se explica con detalle si su reproducción funciona exactamente como la de los animales terrestres, pero varias interpretaciones del lore los describen como organismos hermafroditas o monoicos, capaces de producir descendencia, sin una división sexual comparable a la humana. Esto hace que su reproducción parezca grotesca desde nuestra perspectiva, pero en realidad sigue una lógica biológica eficiente. Las crías no se desarrollan dentro del cuerpo como en los mamíferos, sino en una estructura externa que necesita nutrición constante. Los adultos pueden ser protectores con sus huevos, aunque la MNU los trata como residuos peligrosos y llega a destruirlos con total frialdad. La rapidez con la que la población crece dentro del Distrito 9 se convierte en una excusa para justificar un mayor control sobre ellos. Los humanos no los ven como familias, sino como una plaga que se multiplica. Este detalle conecta directamente con el lenguaje que se usa contra ellos. Se les llama no humanos, langostinos, criaturas o simplemente el problema. Pocas veces se les reconoce como individuos con vínculos, miedo, dolor o esperanza. Incluso cuando se habla de reubicarlos dentro del Distrito 10, el lenguaje oficial suena administrativo, pero lo que realmente ocurre es una expulsión masiva. La figura de Wikus es fundamental, porque al principio representa la frialdad burocrática y no busca ser presentado como un villano tradicional. Él no es cruel de forma intencional, es simplemente un empleado buscando hacer su trabajo, aunque es incapaz de cuestionar el sistema al que sirve. Cuando llega al Distrito 9 para entregar órdenes de desalojo, habla con un tono amable mientras participa en los abusos, intimidaciones y destrucción de hogares. Esta es una de las ideas más duras de la película, porque la deshumanización no siempre se presenta con un odio claro y abierto, a veces es más sutil. La película quiso presentar su transformación física en Brown como una inversión moral. Cuanto menos humanos parece por fuera, más humano se vuelve por dentro.
empieza a experimentar el mismo miedo, vulnerabilidad y dependencia que los extraterrestres sufrieron. Por primera vez, comprende lo que significa ser tratado como algo inferior. En ese proceso, Christopher Johnson deja de ser para él una criatura extraña y se convierte en su única posibilidad de salvación. Christopher es diferente a la mayoría de los Prawns que vemos. Es inteligente, reservado, técnico y capaz de planificar durante años. Él no es exactamente el líder perdido de su especie, pero sí pertenece a una casta más avanzada, probablemente relacionada con ingeniería o mantenimiento de sistemas. Durante 2 décadas, recolecta pequeñas cantidades del fluido alienígena, escondido en piezas de tecnología dispersas por todo el Distrito 9. Su objetivo es activar el módulo de mando, oculto bajo su casa, y volver a la nave y regresar con ayuda. El hecho de que haya tardado 20 años demuestra lo escaso que era el combustible. También sugiere que, desde el inicio, Christopher comprendió mejor que nadie la gravedad de la situación de su especie en la Tierra. Su hijo pequeño, pero sorprendentemente inteligente, confirma que incluso las crías de esta especie pueden comprender tecnología avanzada desde etapas tempranas. Eso indica que el potencial de los Prawns no desapareció, simplemente quedó reprimido por las condiciones inhumanas del Distrito 9. La pregunta de por qué nadie vino a rescatar a los Prawns sigue siendo una de las más importantes. Si la nave que llegó a la Tierra era solo una sección separada de una estructura mayor, entonces debía existir un módulo principal, una nave madre o una parte central de la civilización Prawn, capaz de recibir señales. Christopher parece creer que puede llegar hasta ella, y le dice a Wikus que tardaría 3 años en regresar con la tecnología necesaria para curarlo. Eso significa que el camino a casa no es inmediato, pero tampoco imposible. Pero la explicación más inquietante es que el desastre no solo afectó al módulo que llegó a la Tierra. Quizá la nave principal también quedó dañada. Quizá la enfermedad que mató a la figura de mando se extendió más allá de esa sección. O quizá la distancia, la falta de combustible y la pérdida de comunicación hicieron imposible cualquier rescate. Lo importante es que los Prawns pasaron 20 años esperando una ayuda que nunca llegó, y en ese vacío, la humanidad tomó control de su destino. El comportamiento de la MNU demuestra que el problema no era solo político, sino económico. La corporación no quería resolver la crisis alienígena, quería convertirla en su propiedad. La reubicación al Distrito 10 no era la solución humanitaria que ellos presentaban, sino una operación para aislar todavía más a los Prawns y controlar mejor sus cuerpos, sus armas y sus recursos. Para esto, y bajo el discurso de seguridad pública, la MNU construye un sistema donde los alienígenas no tienen derechos reales. Sus hogares pueden ser destruidos, sus huevos pueden ser quemados, sus cuerpos pueden ser diseccionados, sus armas pueden ser confiscadas y cualquier resistencia se interpreta como amenaza. La ironía es que los Prawns poseen la tecnología y la capacidad de destruir a sus opresores, pero la mayoría no puede usarla de manera organizada. Las armas fueron probablemente parte del arsenal defensivo de la nave, o estaban siendo transportadas a otro lugar antes del accidente. Pero lo importante es que estas armas también revelan algo importante sobre la mentalidad de los Prawns. Están diseñadas para responder solo a su biología, para evitar que sean usadas por especies externas. Incluso podrían tener restricciones internas para impedir ciertos usos contra otros Prawns. Aunque la transformación de Wikus demuestra que, una vez que su ADN alcanza suficiente compatibilidad, el sistema lo reconoce como usuario válido. Esta relación entre cuerpo y tecnología es lo que la MNU intenta romper. El final de la película no resuelve el conflicto. Christopher escapa con su hijo y promete volver. Wikus queda atrás, completamente transformado, escondido entre las ruinas del Distrito 9, fabricando pequeñas flores de metal para su esposa. Y es esa imagen la que resume toda la tragedia. El hombre que antes firmaba desalojos, ahora vive como uno de los seres que ayudó a perseguir. Pero incluso convertido en Prawn, Wikus conserva su lado humano. La película Distrito 9 representa a los Prawns de manera interesante, porque no son monstruos en el sentido clásico. Su diseño puede resultar repulsivo, sus movimientos pueden incomodar y su biología puede parecer desagradable, pero la película no los usa para provocar miedo, los usa para obligar al espectador a mirar su propia reacción. Al principio, muchos humanos dentro de la historia los ven como animales, pero mientras más se observa su sufrimiento, más evidente se vuelve que la verdadera monstruosidad no está en su aspecto, sino en el sistema que los reduce a basura viviente. Eso fue lo que el director de Distrito 9, Neil Blomkamp, quiso contar, y por qué la película fue tan buena. Porque mezcla ciencia ficción dura, horror corporal, falso documental y en mayor medida, una crítica social. La llegada de los Prawns
no es presentada como la fantasía del primer contacto o sobre invasores, sino una reinterpretación de desplazamientos forzados, segregación, racismo institucional y explotación corporativa, todos estos problemas sociales que Sudáfrica ha vivido. El nombre del Distrito 9 recuerda directamente la historia real de Sudáfrica y a los lugares donde poblaciones enteras fueron expulsadas, separadas y empujadas a zonas marginales por razones políticas y raciales. La película cambia a humanos por extraterrestres, pero la lógica de la opresión sigue siendo reconocible. Por eso los Browns son tan importantes dentro del cine moderno de ciencia ficción. No representan simplemente lo alienígena, representan al otro, al extranjero, al refugiado, al grupo que una sociedad decide tratar como amenaza, para no reconocerlo como víctima. Su aspecto insectoide permite que los humanos justifiquen cualquier abuso. Si parecen monstruos, entonces se les puede negar empatía. Si se les llama plaga, entonces se puede destruir su hogar. Si se les reduce una masa sin rostro, entonces nadie tiene que preguntarse quiénes eran antes de su desgracia. Al final, estas criaturas siguen siendo un misterio en muchos aspectos. No conocemos completamente su planeta, su historia, sus castas superiores, ni el destino de la nave principal. Tampoco sabemos si Christopher volverá, si cumplirá su promesa o si regresará con una cura, con ayuda o con una fuerza capaz de enfrentarse a la humanidad. Pero esa incertidumbre es parte de la fuerza de la película. Distrito 9 no necesita responderlo todo, porque su verdadero impacto no está solo en el misterio alienígena, sino en las incógnitas que deja detrás. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.